El peligro de la verdad en acción. ¿Por qué la gente se enfrenta a ti, cuando da la impresión de que lo que dices es la verdad misma? Precisamente por eso, porque es la verdad. La verdad es peligrosa, peligrosa para todos los que han vivido en un cuento, una hermosa mentira, maravillosos sueños, utopías. Es inevitable que toda esa gente vea la verdad como su enemigo, porque todo lo que han creído y por lo que han vivido caerá. La verdad es la muerte de toda clase de mentiras, por muy consoladoras que éstas sean. ¿Por qué estaba el pueblo común contra Sócrates? ¿Por qué sienten las masas tanta hostilidad hacia la Yaj Mansur? ¿Por qué se opusieron a Jesús los ortodoxos, los religiosos y la gente respetable? El único crimen de todos ellos fue decir algo que interfería profundamente en el sueño de la gente. Nadie quiere que lo despierten en medio de un agradable sueño. Y la gente solo tiene sueños. Siempre ha habido vendedores de sueños que se han dedicado a vender sueños y a aprovecharse de la gente sin dar nada a cambio. Todas las religiones, hasta el día de hoy, han sido proveedoras de sueños que se han beneficiado de las debilidades de la gente. ¿Tienen debilidades? Claro. Todo ser humano nace para luego morir. No puedes ocultar la verdad de la muerte. Puedes seguir adornando los cementerios con jardines, praderas, flores, tumbas de mármol, pero no podrás ocultar el hecho de la muerte. En todas las ciudades los cementerios están en las afueras. Pero realmente deberían estar en el centro para que todo el mundo, cada vez que pase, recuerde la muerte. La muerte es lo único seguro. Todo lo demás solo es probable, puede que suceda y puede que no. Pero la muerte no es una probabilidad. La muerte es lo único seguro de toda tu vida. Pase lo que pase, la muerte siempre estará ahí. No escaparás de ella. No puedes alejarte de ella. Vayas donde vayas, la muerte te encontrará. Esto me recuerda a una antigua parábola. Un gran rey soñó que la muerte se presentaba ante él con la apariencia de un personaje tétrico. Tuvo miedo incluso en el sueño. Pero era un hombre intrépido y se armó de valor para preguntarle: ¿quién eres y qué quieres? La figura le dijo: soy tu muerte y he venido a avisarte. No olvides venir a verme al sitio y a la hora convenida. Solo dijo esto. No olvides venir a verme al sitio y a la hora convenida mañana. La conmoción que le produjo esta frase fue tal que trastornó el sueño del rey y le hizo despertarse. En mitad de la noche llamó inmediatamente a todos los sabios consejeros, astrólogos, intérpretes de sueños, adivinos y todo tipo de gente, y les contó su sueño. Empezaron a discutir, reflexionar y a deliberar sobre el significado del sueño. También estaba allí el viejo sirviente del rey, que había sido casi como un padre para él y le había criado desde su más tierna infancia. La madre del rey había muerto cuando era muy joven, y su padre estaba constantemente ausente, invadiendo países, conquistando y expandiendo su imperio. Así que se quedó al cuidado del sirviente, al que trataba prácticamente como a un padre. El anciano estaba junto a él y le susurró al oído: no pierdas el tiempo. Esta gente puede pasarse siglos discutiendo, siempre lo han hecho. Los filósofos, los astrólogos y los profetas nunca se han puesto de acuerdo en nada. Y se está haciendo de día, no te queda mucho tiempo. Te aconsejo que montes el caballo más rápido que tengas y huyas de este lugar. Parecía un buen consejo. Deja que sigan discutiendo. No llegarán a ninguna conclusión. Pronto será de noche, y puede llevarles siglos que lleguen a una conclusión. Si cuentas con ellos te arrepentirás. Huye. Déjalos aquí, que sigan discutiendo y yo me encargaré de escucharlos. El rey se escabulló, montó en su caballo más veloz y se alejó lo antes posible del palacio donde había tenido ese sueño. Al anochecer se había alejado cientos de kilómetros y estaba contento de haber llegado tan lejos. Será difícil que la muerte me alcance en este lugar a la hora convenida. Se estaba poniendo el sol y él se hallaba en las afueras de la ciudad de Damasco. Solo había parado para descansar. No había comido en todo el día ni había tomado un solo vaso de agua. El tiempo era oro. La sed no te mata en un día. El hambre no te mata en un día. Se quedaría descansando en un jardín en las afueras de la ciudad. Fue a ese jardín, ató su caballo y le dio las gracias. Realmente era el mejor caballo del mundo. Estaba dándole las gracias a su caballo y diciéndole: realmente me has demostrado tu valor. Ni yo sabía que podías ser tan rápido. Ahora descansa. Y yo te prepararé la comida y el agua. Justo en ese momento sintió que lo agarraban por el hombro. Se volvió y vio la misma figura negra detrás de él, riéndose. El rey, aterrorizado, dijo: ¿de qué te ríes? La muerte le contestó: este es el sitio y la hora donde habíamos quedado. Estaba preocupado de que no llegases a tiempo, pero realmente tu caballo es el mejor caballo del mundo.
Yo también le estoy agradecido. ¿A dónde puedes huir? Donde quiera que vayas será el lugar y la hora convenida. Cualquier sitio es el lugar correcto para la muerte. Cualquier hora es la hora correcta. Pero en temas como la muerte, las religiones siempre intentan consolarte, y te hacen creer que pueden ayudarte a insertar un colchón entre tu miedo a la muerte y tú, para amortiguar el golpe, para que no estés constantemente aterrorizado. De lo contrario sería imposible vivir. Así es como todas estas mentiras se han convertido en mitos, en creencias religiosas. Todo aquel que diga la verdad tendrá que traspasar todas esas telarañas, creencias, mentiras. Y cuando, de repente, veas la verdad sin adornos, te enfrentarás a la persona que te ha hecho entrega de ese regalo tan irritante. Te gustaría creer que no es así, pero sabes que sí lo es. De ahí el enfado. De lo contrario no sería necesario matar a Sócrates. Si tienes razón, y sabes que la tienes, deja que esa persona se engañe con su verdad. A ti no te importa. Los atenienses creían en la vida después de la muerte, como el resto de la gente. Todo el mundo, excepto los ateos, creía que había algún tipo de vida después de la muerte. La mitología griega es muy extensa, pero Sócrates dijo: no se puede decir nada acerca de la muerte, porque nadie ha regresado de ella. Tenemos que mantener la mente abierta. No podemos aceptar mentiras acerca de la muerte y de una vida después de la muerte, porque no ha habido ni un solo testigo presencial. No podré decir si hay vida o no después de la muerte hasta que me muera. Si me muero, se acaba el problema, no se plantea esta pregunta porque simplemente no existo. ¿Y qué ocurría antes de nacer? Su análisis es consistente. ¿Qué problemas tenías? ¿Dónde estaba la angustia, la ansiedad, el sufrimiento? Sabes que antes de nacer no había angustia ni sufrimiento. ¿Quién estaba sufriendo? ¿Quién sentía angustia y ansiedad? Si tú no estabas. Sócrates miraba la muerte con los mismos ojos. Si ya no existes como dicen los ateos. Si desapareces por completo y no queda nada de ti, entonces no pasa nada porque ya no estás. Todos los problemas y las angustias desaparecen. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que quizá tengan razón los teístas y sobrevivas. Pero, en ese caso, Sócrates también decía: no veo dónde está el problema. Ahora mismo estás sobreviviendo, y de alguna manera sobrellevas tu sufrimiento, tus ansiedades y tus problemas. Logras sobrellevarlo. Y si después de la muerte sigues estando, tendrás más experiencia, sabrás más. Y seguirás sobrellevándolo. De modo que dijo: no veo ningún motivo para preocuparse. Si me muero no pasa nada, y si sigo ahí tendré más experiencia, sabré más. Y puedo confiar en mí mismo. Si he sido capaz de sobrellevar la vida, también podré sobrellevar la muerte. Pero antes de experimentar la muerte no puedo decir nada. Y tampoco puedo prometerte que vaya a devolver después de experimentarla, pues hasta el día de hoy nadie ha regresado. A lo mejor no hay un camino de vuelta. A lo mejor el puente se cae a medida que vas cruzándolo y te quedas incomunicado. No podemos decir nada al respecto. No podía decir nada concreto y eso era lo que preocupaba a la gente. Les provocaba ansiedad. Fue una de las cuestiones por las que se le acusó en Atenas. Tendríamos que desterrarlo o sentenciarlo a muerte porque está creando angustia y ansiedad en la mente de las personas. Esa gente estaba feliz ocupándose de sus cosas, tranquilamente, hasta que llegó él, y desde ese momento, no volvieron a estar tranquilos. Sócrates tenía por costumbre ir al pueblo, buscar a alguien y hacerle una pregunta. Y aunque esa persona quisiera huir, Sócrates no le dejaba. Tienes que responderme. Entonces, cuando había respondido a su pregunta, criticaba su respuesta desde todos los ángulos hasta dejarle sin argumentos. Luego le decía: si quieres aprender, ven a mi escuela. Tenía una escuela, porque tu respuesta es completamente falsa. Esa respuesta te la ha vendido algún idiota y tú te la has creído. Has estado viviendo una mentira. Sí, las mentiras pueden ser cómodas. Muy ventajosas. La verdad es inoportuna al principio, es incómoda, pero acaba siendo la mayor bendición. Se puede resumir así. La mentira siempre es dulce al principio pero amarga al final. La verdad es amarga al principio y dulce al final. Pero hay que tener paciencia para llegar al final. Si eres impaciente, preferirás creer en alguna mentira. La mayoría de la gente no piensa por su cuenta. Han sido condicionados desde hace siglos, hipnotizados, les han lavado el cerebro continuamente. Por eso cuando llega alguien como yo y dice algo, lo primero que hay que tener es valor para escucharlo. Luego hay que tener una gran valentía para digerirlo, porque es amargo y va contra todos tus condicionamientos.
Por eso hay muy pocas personas que realmente busquen la verdad y estén dispuestas a superar esta conmoción. Todo estará patas arriba. Su Dios, su cielo, su infierno, su demonio, su Mesías, sus profetas. Entre la verdad y tú hay una sólida pared. Y toda esa gente se interpone entre la verdad y tú. Tendrás que decirles: largaos. Idos a Oregón. Es mi traducción de idos al diablo, porque es una expresión muy antigua. Habría que empezar a renovar los refranes. A un cristiano le costará mucho apartar a Dios. A los judíos les costó mucho apartar a Moisés cuando Jesús les dijo algo que era mucho más verdadero. Les costó mucho dejar a Moisés a un lado, y ahora los cristianos tienen el mismo problema. Les cuesta mucho dejar a Jesús a un lado. Y Jesús dice algo que Moisés nunca dijo. Moisés no dijo que fuera el único hijo de Dios. Jesús declara que es el único hijo de Dios. Puedes ignorarlo y decirle a Jesús: vete a Oregón. Te será muy difícil. Preferirías que yo me fuese de Oregón antes que tener que hacerlo tú. Es lo que están tratando de hacer vuestros políticos. Me están diciendo: vete de Oregón. Les resulta más fácil porque conmigo no tienen ningún vínculo. No les he vendido dulces sueños. No les he prometido nada, ni lo estoy haciendo ahora. Mi función es demoler todas esas mentiras que te rodean y no reemplazarlas por otra cosa, dejarte absolutamente desnudo en tu soledad. Para mí, solo podrás conocer la verdad en tu soledad, porque tú eres la verdad. No tienes que ir a buscarla a ninguna parte. Ni Jesús, ni Krishna, ni Buda, ni yo tampoco puedo dártela. No es un producto, ni algo que alguien pueda darte, porque en ese caso podrían robártelo, podrían quitártelo, podrías perderlo, podrían ocurrir muchas cosas. Pero a la verdad no le ocurre nada de esto. Te ocurre a ti, pero a ella no le ocurre nada. No se puede robar, no se puede comprar. Te contaré una historia de la vida de Mahabharata. Uno de los reyes más famosos, Bimbisara, conquistó toda la India y los países vecinos. Había acumulado un gran imperio. Era el tipo de persona que conseguía todo lo que se proponía. Nunca se había topado con algo que quisiera y no pudiese obtener. Había oído mencionar muchas veces a Mahabharata, que en ese momento estaba pasando los monzones en las afueras de la ciudad, de la capital de su imperio. ¿Qué tiene ese hombre?, preguntó. Porque veo que miles de personas van a verle. Alguien le respondió: tiene la verdad. Y Bimbisara dijo: muy bien. ¿Y cuánto pide por ella? Estoy dispuesto a pagar. No voy a regatear en el precio, pregúntale simplemente cuánto quiere. El hombre no podía decirle al rey: estás hablando como un necio. En cambio, le dijo: Majestad, es mejor que usted mismo vaya y lo negocie. Yo soy una persona humilde, no me ponga en esa situación. Usted es un gran rey y él es un gran Tirthankara, un alma sublime que pocas veces se presenta. En un ciclo completo de la existencia solo 24 personas alcanzan esa eminencia. Estaba diciendo que en millones y millones de años solo habían existido 24 personas así, y que él era el último de este ciclo. No volvería a haber alguien de su categoría en este ciclo de la existencia. Cuando la existencia desaparezca, cuando desaparezcan todas las estrellas, las galaxias y el sistema solar, y empiece de cero una nueva creación, volverá a aparecer el primer Tirthankara. Es un ser muy poco frecuente y no volverá a haber nadie comparable a él en millones de años. Es mejor que vaya usted y lo conozca personalmente. Bimbisara fue allí con todo su séquito y trató a Mahabharata con el debido respeto. En la India incluso los reyes se postran a los pies de un sabio. Es una formalidad. He venido a buscar algo muy simple: dame tu verdad y te haré entrega de todo lo que quieras. Pídeme todo mi imperio y te lo daré. Es mi actitud ante la vida. Tengo que conseguir tener todo lo que quiero sin importarme el precio, le dijo. Mahabharata se rió y dijo: has venido desde muy lejos innecesariamente. En tu ciudad está uno de mis discípulos. Él tiene la verdad y es un hombre humilde. Quizá esté dispuesto a vendértela, pero yo no. Debes saber que yo también soy el hijo de un rey. Yo era el heredero del reino, al que he renunciado a cambio de la verdad. ¿Acaso puedo vendértela por un reino? Yo ya he renunciado a un reino por esta verdad y, después de esforzarme 40 años, la he encontrado. No puedo vendértela. Mahabharata debía de tener un sentido del humor que los jainistas han perdido por completo. Le dijo que fuera a ver al pobre de la ciudad. El rey nunca había estado en ese barrio de la capital, porque era donde vivía la gente más pobre, los más necesitados. De hecho, allí vivían los parias. Su carroza de oro llegó a la choza del sabio. El hombre salió a toda prisa y Bimbisara le dijo: alégrate. Estoy dispuesto a darte todo lo que quieras a cambio de la verdad.
Me ha mandado tu maestro. Vengo de parte de Mahabira. El pobre dijo. Mi maestro debía de estar bromeando. A lo mejor no quería ofenderte delante de tanta gente, porque has ido con toda tu corte, tus consejeros, tus ministros y generales. No quería ofenderte diciéndote que no. Por eso te ha mandado a verme. Yo puedo darte mi vida, si quieres, solo soy tu humilde siervo. Puedo limpiar las calles. Si pides que te dé la vida, lo haré inmediatamente. Puedes cortarme la cabeza, pero la verdad. Sí. Yo la tengo, pero la característica intrínseca de la verdad es que no se puede dar. No es que yo no quiera hacerlo. Estaría encantado de hacerlo si pudiera. Si quieres puedes intentar quitármela. Puedes matarme y, si la encuentras dentro de mí, tanto mejor. Estoy preparado. Estaré feliz de haber tenido la oportunidad de servirte de una forma tan personal y tan próxima. Pero te advierto que no la encontrarás, porque la verdad tiene que ser auténticamente tuya. Solo así puede ser verdad. Si es la verdad de otro ya no es verdad. Mi verdad no puede ser tu verdad. En el momento que intento decir algo de la verdad, tus oídos oyen las palabras, pero la verdad se queda atrás. La verdad no se puede limitar a las palabras, es imposible. La gente corriente oye palabras y cree que esas palabras son la verdad. Unos creen las palabras de Jesús, otros las palabras de Buda, otros las palabras de Mahoma, pero no son la verdad. Ningún libro contiene la verdad. Ninguna palabra puede contenerla. Pero te conformas con eso, y cuando llega alguien y desequilibra tu estado de conformidad, te enfadas. Y, por supuesto, la mayoría de la gente está de tu parte. Y eso te ayuda mucho, porque tanta gente no puede estar equivocada. Pero la verdad nunca llega a las multitudes, solo a los individuos. Cuando se manifiesta la verdad, lo hace en la vibración de un individuo, de manera que ese individuo siempre debe hacer frente a la multitud. Por lo demás, toda la multitud está del mismo lado, porque todos han recibido las mismas doctrinas. Los católicos, ¿cuántos católicos hay? Posiblemente 600 millones. Cualquier católico puede sentir un gran consuelo porque tiene de su parte a 600 millones de personas. 600 millones no pueden estar equivocados. Y todos se oponen a una persona, naturalmente, sienten que esta persona molesta. Es mejor acabar con ella y volver a dormirse, seguir soñando. Esto no es una novedad para mí. Siempre he estado en la misma posición, desde mi más tierna infancia. Mi padre solía llevarme con él a las ceremonias, a los matrimonios, a las fiestas de cumpleaños, a todas partes. Me llevaba a condición de que estuviera completamente callado. Si no lo haces, prefiero dejarte en casa. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Todo el mundo puede hablar menos yo. Tú lo sabes, yo lo sé, y todo el mundo sabe por qué no te dejo hablar. Porque eres una molestia, me decía. Prométeme que no intervendrás en los asuntos que me conciernan, y yo te prometo que me quedaré callado, replicaba yo. Pero muchas veces él tenía que decir algo. Por ejemplo, siempre que había un anciano mi padre se postraba a sus pies aunque fuese un pariente lejano. En la India eso no importa, y me decía que yo también lo hiciera. Entonces yo le respondía, no me digas nada, estás rompiendo nuestro pacto. ¿Por qué tengo que postrarme a los pies de este anciano? Tú puedes hacerlo siempre que quieras y yo no diré nada, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué no puedo tocarle la cabeza? Y eso siempre incomodaba. Todo el mundo trataba de explicarme que era un anciano. Pero yo les decía, he visto a muchos ancianos. Delante de mi casa, precisamente, hay un elefante viejo, pero no me postro delante de él. Pertenece a un sacerdote. Es un elefante muy viejo. Yo no me postro aunque sea un elefante muy sabio, y creo que es más sabio que este anciano. Ser anciano no le hace más sabio. Un tonto seguirá siendo tonto. Y con la edad puede llegar a ser todavía más tonto. Un idiota con la edad se vuelve más idiota, porque no te quedas igual, todo crece. Y un idiota multiplica su idiotez con la senilidad. Pero entonces es cuando se vuelve un hombre respetable. No voy a postrarme a los pies de este anciano a menos que me demuestren por qué tengo que hacerlo. Una vez asistí a un funeral. Había fallecido uno de mis profesores. Era mi profesor de sánscrito, un hombre muy gordo, con un aspecto divertido, llevaba la curiosa indumentaria de los viejos brahmanes, de los antiguos brahmanes, con un enorme turbante. Era el hazmerreír de todo el colegio, pero a la vez era muy inocente. En hindi la palabra que se usa para decir inocente es bole, así que la llamábamos bole. Al entrar en clase, todo el mundo repetía en coro, Jai Bole, larga vida a Bole. Y, por supuesto, no podía castigarnos a todos porque se quedaría sin alumnos en su clase. Murió.
Naturalmente, mi padre pensó que sabría comportarme, ya que se trataba de mi profesor, así que no hizo ningún pacto conmigo. Pero entonces sucedió algo que no me esperaba, que nadie se esperaba. Cuando llegamos vimos allí su cuerpo sin vida. Su mujer salió corriendo y cayó encima de él diciendo: «Oh, mi Vole». Todo el mundo se quedó en silencio, pero yo no pude evitarlo. Lo intenté, pero cuanto más lo intentaba, más difícil me resultaba. Me eché a reír y exclamé: «Es increíble». Mi padre dijo: «No he hecho ningún pacto contigo porque creía que siendo tu profesor te comportarías con respeto». «No estoy faltándole al respeto, pero me ha sorprendido la coincidencia», le dije. Vole era el apodo que le habíamos puesto, y él solía enfadarse. Pero ahora que el pobre está muerto y su mujer le llama Vole, no puede hacer nada. Me da pena. Antes de ir a cualquier sitio conmigo hacía un pacto. Pero era el primero en romperlo porque siempre ocurrían cosas que le obligaban a intervenir. Y eso era suficiente, ya que la condición que habíamos puesto era que él no diría nada. Había un monje jainista en la ciudad. Los monjes jainistas se sientan en un podio muy alto, pueden medir entre 1,5 metros y 2 metros de altura, de manera que puedes tocarles los pies con la cabeza simplemente estando de pie. Estos monjes siempre van en grupo, no pueden ir solos. Van de 5 en 5. Es un sistema para que los otros 4 se encarguen de vigilar al quinto y nadie intente comprarse una Coca-Cola, a menos que todos se pongan de acuerdo en transgredir las normas. Yo les he visto hacerlo y comprar Coca-Cola, por eso acabo de acordarme. A pesar de que no les está permitido beber por la noche, yo les he visto beber Coca-Cola. De hecho, es muy arriesgado beber Coca-Cola durante el día porque podría verles alguien, así que solo lo hacen por la noche. Yo mismo se la había dado. ¿Quién más iba a dársela? Ningún jainista lo haría, pero me conocían y sabían que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa escandalosa. Había 5 podios. Uno de los monjes estaba enfermo, de manera que cuando fui con mi padre, me subí al podio vacío y me senté en él. Todavía recuerdo la cara que puso mi padre al verme. No sabía qué decirme. ¿Qué puedo decirte? Él no podía interferir, porque yo no había molestado a nadie. Solo me había sentado en el podio, era un podio de madera y no estaba haciendo nada malo. Se acercó y me dijo: «Me parece que con pacto o sin él, seguirás haciendo lo que quieras, así que de ahora en adelante no haremos ningún pacto, no tiene ningún sentido». Esos 4 monjes estaban tan incómodos que tampoco podían decirme nada. ¿Qué podían decir? Finalmente, uno de ellos comentó: «Eso no está bien. Alguien que no es monje no debería sentarse al mismo nivel que los monjes». Y le pidieron a mi padre que me obligara a bajar. «Pensároslo bien», les dije. «Acordaos de la botella». Yo les había dado una Coca-Cola. «Sí. Es verdad, nos acordamos», dijeron. «Quédate en el podio todo el tiempo que quieras». «¿Qué botella?», preguntó mi padre. «Pregúntaselo a ellos», contesté. «Tengo un doble pacto. Uno contigo y otro con los monjes, y nadie puede impedírmelo. Si no me dejáis sentarme aquí, diré el nombre de la botella. ¿Estamos de acuerdo? Puedes sentarte aquí, no hay ningún problema, pero por favor, no digas nada de la botella». Había mucha gente y todos tenían curiosidad por saber de qué botella se trataba. Al salir del templo me rodearon y me preguntaron: «¿De qué botella estás hablando?». «Es un secreto», respondí. «Y me da poder sobre esos tontos ante los que os postráis. Si quiero, puedo obligarles a postrarse a mis pies o contaré lo de la botella». «¡Qué tontos!». De camino a casa mi padre me preguntó: «¿Puedes contármelo? Yo no se lo diré a nadie». «¿De qué botella se trata? ¿Beben vino?». «No. Las cosas no han llegado tan lejos», le dije, «pero si se quedan aquí más días, también lo lograré. Puedo obligarles a beber vino», o amenazó con contar lo de la botella. Todo el pueblo hablaba de la botella, intentaban averiguar de qué era la botella y por qué estaban tan asustados. Siempre los hemos tenido por grandes sabios espirituales, pero este niño los ha asustado. Y le han permitido sentarse ahí aunque vaya en contra de los libros sagrados. Todo el mundo me perseguía. Querían sobornarme diciendo: «Pide lo que quieras, pero cuéntanos el secreto de la botella». «Es un gran secreto», les dije, «y no voy a contaros nada». «¿Por qué no se lo preguntáis a los monjes? Puedo estar delante, para que sepáis que no mienten, y así os daréis cuenta del tipo de personas que veneráis. Vuestra mente está condicionada por este tipo de gente». En la universidad había un profesor que quería dimitir por mi culpa. Era un hombre muy anciano, llevaba mucho tiempo dando clases, y le tenían mucho respeto. Es posible que todavía viva. Se llamaba Dr. S.N.L. Shrivastava y era doctor en filosofía y literatura.
Era muy reconocido en filosofía, pero amenazó con dimitir por mi culpa. Para no dimitir puso como condición que me expulsaran de la universidad. Allí no había sitio para los dos. O él o yo. Y yo solo era un estudiante, un alumno de primer curso. Me había ido del pueblo para matricularme en una ciudad más grande. Al cabo de 3 meses él estaba tan exasperado que cada vez que me veía se iba de la clase. Yo corría detrás de él y le preguntaba: ¿qué ocurre? ¿Por qué se va? He pagado la matrícula, usted está aquí para enseñar y yo para aprender, y es lo único que pretendo. Si le hago preguntas es porque quiero aprender. Las preguntas que me haces, dijo, siempre me plantean un dilema. Si digo sí, no tengo escapatoria, pero si digo no tampoco. Todas tus preguntas provocan otras preguntas, y es interminable. Han transcurrido 3 meses y no he podido avanzar nada desde el primer día. Seguimos atascados en ese punto. Y sé que en los 2 años que te quedan conmigo esto es lo único que haremos. No me dejas concluir la primera clase. Así que es mejor, pero usted es muy culto, tiene muchos títulos, es doctor honoris causa, le dije, y con una experiencia de 30 años en la docencia debe de haber tenido muchos alumnos. ¿Por qué se altera? Si no sabe algo, simplemente puede decir que no lo sabe. El problema es que no quiere reconocer que no sabe algo. Yo no soy su problema, pero usted quiere seguir pensando que lo sabe todo y, en realidad, nadie lo sabe todo, ni siquiera usted. Nos estaba enseñando la lógica aristotélica. Era profesor de lógica y de filosofía. En la India durante los 2 primeros años tienes que aprender lógica. Esos 2 primeros años están dedicados a Aristóteles y la lógica. Yo le dije que ni siquiera Aristóteles lo sabía todo. Era tan ignorante como cualquiera. En su libro dice que las mujeres tienen un diente menos que los hombres. Hay que ser tonto. Tenía 2 mujeres. Podía haberle dicho a doña Aristóteles número 1 o número 2. Abre la boca. De hecho, las mujeres siempre tienen la boca abierta. No es necesario pedírselo. Y si les tenía miedo podía contárselos por la noche, mientras estaban dormidas. Pero no, tradicionalmente en Grecia se creía que las mujeres eran inferiores a los hombres en todos los aspectos. No podían tener el mismo número de dientes que un hombre. De manera que nunca se molestó en comprobarlo. Yo le pregunté a Srivastava: ¿dices que este hombre era lógico, el padre de la lógica? Es algo tan simple que hasta un hombre mediocre pensaría que lo primero que hay que hacer es contarle los dientes. Y después podría haber escrito sobre ello. De todos modos, ¿por qué tenía 2 mujeres? Simplemente se dejó llevar por la creencia popular, ya que ni siquiera les contó los dientes. Durante miles de años esta fue la opinión que predominaba en Grecia, nadie se molestó en comprobarlo. Pero es extraño que ni los hombres ni las mujeres lo hicieran. Al menos podía haberlos contado alguna mujer y afirmar que estaban diciendo una solemne tontería. Pero el profesor dijo: ya está bien, no voy a seguir escuchándote. Voy a presentar mi dimisión al vicerrector. Si no te expulsa, yo dimito. Los siguientes 3 días no vino, de manera que el vicerrector me mandó llamar. Yo le pregunté: dígame dónde está mi falta. Expúlseme si quiere, pero dígame qué he hecho mal. ¿He hecho alguna pregunta que no tuviese que ver con la lógica? Si he venido a aprender lógica, tendré que hacer preguntas para despejar mis dudas. Y si no sabe la respuesta, podría admitirlo, lo acepto. Si dice que no lo sabe, no volveré a hacerle esa pregunta. Pero no tiene el valor de decir: no lo sé. Y ahora amenaza con dimitir. Él sabe que es un profesor importante y que si dimite en mitad del curso no encontraréis a alguien de su calibre. Sabe que la decisión que se tome se inclinará a su favor y no al de un alumno que lleva 3 meses en la facultad. Pero no será fácil, proseguí, porque la disputa que ahora tengo con S.N.L. Srivastava comenzará con usted. Vendré a su despacho todos los días. Y tendrá que poner por escrito los motivos de mi expulsión. Realmente era un hombre agradable e inteligente, así que dijo: no veo motivos para expulsarte y yo sería el último en hacerlo. Pero tienes que comprender mi situación. No podemos perder a este profesor. Podemos hacer una cosa, no te expulsaré pero lo arreglaré para que puedas ir a otra facultad. Tú no tienes que hacer nada, pero hazme un favor. Hablaré con otra facultad y te mudarás allí. La Universidad de Jabalpur tiene por lo menos 20 facultades, puedes elegir la que quieras, no depende de mí, le dije. Llame a todos los directores y pregunte quién quiere aceptarme, porque ahora todos están al corriente del caso de S.N.L. Srivastava, y saben que el mejor profesor de filosofía de la universidad está a punto de renunciar. ¿Quién querrá aceptarme? Inténtelo, yo estoy dispuesto.
De esas 20 facultades, solo un director estaba dispuesto a aceptarme a condición de que no asistiera a las clases. Me pondría la nota que fuese necesaria, pero sin asistir a clase me parece un buen arreglo, le dije. Yo tampoco quiero molestarme en asistir a clase para encontrarme con idiotas que no saben lo que hacen ni qué están enseñando. Me parece un buen arreglo. Pero recuerde que no pagaré la cuota, porque le estoy haciendo un favor. Tendrá que descontarme el precio de la matrícula durante 2 años. No pisaré la facultad, de modo que descuénteme los gastos y encárguese de todo lo demás. Dentro de 2 años volveré y, si algo va mal, usted será el responsable, yo me responsabilizaré de todo, dijo. Y así lo hizo. Al cabo de 2 años fui a verle, deme la autorización para examinarme, le pedí. No he ido a la facultad, ni siquiera sé cómo es. La gente corriente es así, pueden tener educación pero no tienen integridad, inteligencia ni el valor de decir, no lo sé. El profesor había puesto esa condición, yo lo sé. El director le preguntó, ¿podemos admitir a este estudiante? ¿Ha ocurrido esto? Y el profesor contestó, no quiero tener problemas en mi clase. Si quieres podemos admitirlo con una condición, que no asista nunca a clase. No hace mucho leí un artículo de ese mismo profesor, que se llama Soleri, en el que decía con orgullo que yo había sido alumno suyo. No nos hemos visto jamás, no he asistido a sus clases ni he estado en esa facultad o cerca de ella. Y ahora se siente orgulloso de que haya sido alumno suyo, y dice que siempre supo que yo iba a ser alguien especial. ¡Qué tontos! Mienten con mucha facilidad. Pero su vida entera está llena de mentiras. De alguna manera, el pueblo ya no es inocente. Pero los pedagogos, el clero y los políticos envenenan a la gente para mantenerlos al nivel del populacho. Lo que denominamos democracia todavía no ha llegado a ser una democracia. Sigue estando al nivel de la democracia del populacho, porque la masa que elige a los dirigentes es el populacho. Todavía no están despiertos ni están alerta. Justamente hace unos días hubo elecciones en Oregón. He oído que, la noche previa a las elecciones del 6 de noviembre, se reunieron todas las congregaciones cristianas delante del tribunal del condado de Wasco. Todos los sacerdotes, que son enemigos entre ellos y siempre están peleando y discutiendo quién tiene razón, quién se equivoca y quién está más cerca de Cristo y de Dios y quién no, quién es realmente ortodoxo y quién se ha descarriado, se reunieron juntos con sus congregaciones delante del tribunal. ¿Para qué? Para rezar contra el anticristo, para salvar el condado de Wasco. ¿Y quién es el anticristo del condado de Wasco? ¿Acaso el condado de Wasco necesita ser salvado del anticristo? Realmente me hizo gracia, están rezando por mí, porque no creo que nadie más se proclame como anticristo. Pero yo estoy un poco loco. Dicen que soy el anticristo, el antibuda, el antimahavira, el antikrishna, el antisemita, el antitodo, simplemente tienes que poner delante un anti para que se refiera a mí. Pero, en realidad, yo únicamente estoy a favor de mí mismo y no estoy en contra de nadie. Cristo no me importa en lo más mínimo, ¿por qué querría ser el anticristo? No me importa nadie. Yo nunca les he importado a ellos, ¿por qué deberían importarme ellos a mí? Esa gente seguía, los periodistas preguntaron a los sacerdotes, ¿quién es el anticristo? Ni siquiera se atrevían a pronunciar mi nombre. Y daban rodeos y más rodeos en las respuestas. Solo estamos rezando para salvar al condado de las fuerzas malignas. ¿Y por qué solo en el condado de Wasco? ¿Se habían reunido todas las fuerzas malignas en ese condado? Tendrían que haber ido a rezar a la Casa Blanca, a Washington, porque si las fuerzas malignas se reúnen en algún lugar, es precisamente en dos: el Kremlin y la Casa Blanca. Y si el mundo tiene que sufrir, será por culpa del Kremlin y de la Casa Blanca. Pero lo más extraño es que estos sacerdotes, durante la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, le rezaban a Dios, al Dios cristiano, por la victoria de Inglaterra y la seguridad de Winston Churchill. Y en el Vaticano, donde se encuentra el Papa, los católicos de Roma rezaban al mismo Dios cristiano por la victoria y la salvaguardia de Mussolini. Y no solo eso, Adolf Hitler recibió la bendición de los obispos católicos que rezaban por su victoria al mismo Dios cristiano. ¿Qué ha ocurrido con ese Dios cristiano? Debe de haberse suicidado. ¿Por quién decidirse? Todos son discípulos suyos, y sus representantes están rezando. ¿A favor de quién se decidirá? Los cristianos no se dan cuenta de que cuando Adolf Hitler estaba en el poder, los sacerdotes cristianos rezaban por Adolf Hitler. Son cobardes. No pueden decir, no voy a rezar por ti ni por la ideología que representas. Rezaré para que te derroten. Pero no, los valientes no se hacen sacerdotes. Tienen cosas mejores que hacer.
Los sacerdotes son cobardes. Y estos cobardes están envenenando la mente de las personas acobardándolas. Han destrozado la humanidad y la han convertido en un manicomio. No me sorprende que las masas se enfrenten a mí. Era de esperar. No podía ser de otra manera, es natural. Lo que es más sorprendente es que en el mundo haya unas cuantas personas capaces de permanecer conmigo y con el valor suficiente para dejar sus prejuicios a un lado y escucharme, que tienen la inteligencia suficiente para reconocer la verdad cuando la encuentran, a cualquier precio y asumiendo las consecuencias. De hecho, nadie antes que yo ha tenido nunca a su alrededor a gente tan inteligente, gente de tal calibre, receptiva, deseosa de pasar la prueba del fuego. Sí, ir en busca de la verdad es caminar por el fuego. Te quemarás. Te quemarás completamente. Y lo que quede incólume, vivo, eso será tu realidad. Todo lo demás, lo que se ha quemado, eran las pamplinas que te han dicho los demás. Nadie puede quemar la verdad, pero para llegar a ella hay que despojarse de muchas cosas, de toda la carga. Tengo suerte de que un 1% de la población esté a punto de saltar y crear la primera religión del mundo. La religión de la verdad, de la conciencia, sin mentiras sobre Dios, el cielo, el infierno o el demonio, una verdad pura de 24 quilates. Aunque solo sea un 1% de la población mundial, tiene una enorme fuerza. No debes pensar que se trata del 1% contra el 99%. No. Ese 99% no es nada porque no tienen un fuego propio. Están muertos antes de morir. Son cadáveres en movimiento. Ese 1% es enormemente poderoso porque está vivo. Su fuego transformará todo el mundo. Y ese 99% no cuenta en absoluto. Por eso no me interesa lo que piensan de mí las masas. Solo me interesa lo que piensa ese 1% de gente inteligente.